esa energía, señor, señora, con la que estamos arrancando este día, vamos a terminar esta semana de manera extraordinaria. Una felicitación a la selección que pasa a la siguiente ronda. Vamos con todo, a echarle todas las ganas y el ánimo del universo. Vamos con Aries. Mi querido Aries, hay que compartir, hay que brindar, darles a las personas en medida de lo que necesitan y de lo que tú puedes dar. Es importante que el corazón sea el primero que otorgue, porque cuando brindamos desde el corazón, aunque la persona no lo retribuya o no lo comprenda o no lo agradezca, tu corazón se engrandece. Así es que tú siempre comparte, Tauro. Hay que fluir, Tauro, hay que dejar que la vida te lleve por algún camino nuevo, por algún camino diferente, encontrar cosas nuevas, a encontrar nuevas personas, nuevas oportunidades, a buscar espacios que puedan llenarte y sorprenderte en perfecto bienestar. Géminis. Ay, los geminianos andan románticos, sensibles, cariñositos, lindos, amorosos. Ay, qué lindo, mis geminianos. Por favor, compartan todo ese cariño, todo ese amor que tienen para ustedes. Compártanlo en perfecta armonía para que todo salga perfecto. Y además porque, mire, el amor es la cosa más maravillosa que tenemos para dar y para repartir y también para recibir. Eso es importante. Cáncer. Andamos un poquito nostálgicos, mis cánceres adorados, viendo fotos del pasado, recordando historias de nuestro pasado, viendo lo que pudo haber sido y no fue, lo que no hemos hecho y lo que queremos hacer, lo que no hemos logrado. Es bueno darnos estos momentitos para poder reorganizarnos, pero solamente deben ser unos cuantos momentitos y después vamos a avanzar con todo, a seguirle por nuevas aventuras. Leo. Andas ilusionado, mi león adorado. ¿Alguien te gusta por ahí? ¿Alguien está haciendo que tu corazoncito palpite? ¡Qué maravilla, Leo! Entrégate a ese sentimiento que es maravilloso porque hoy va a ser un día extraordinario. Así es que, Leo, disfruta este día. Virgo. No dudes, mi querido Virgo, acuérdate que la confianza, la seguridad, el temple es lo más importante. Accionar desde la justicia, desde la objetividad. Así es que vamos a definir hacia las personas a paso firme. Si quieres algo con alguien, díselo de manera directa. Igual puede haber una respuesta. Libra. Seguridad, confianza, estás con todo, estás plantado, estás en tu sitio, estás armonioso, seguro de ti, tienes bienestar, armonía, economía bien estable. Así es que tienes para compartir. ¿Por qué no hacerlo, mi querido? ¿Por qué no hacerlo, mi querido Libra? El brindarles a las demás personas ese detalle bonito, esa parte linda de ti. Escorpio. Hay fuerza, seguridad, confianza. Si tienes en este momento una relación, Escorpio, es buen momento para hacerla sólida, fuerte, para solidificarla, para que tome esa fuerza y esa estructura adecuada. Es momento también para tomar decisiones, hacer cambios, cerrar puertas, hacer movimientos. Vamos a ver qué es lo que corresponde, Escorpión. Sagitario. No, bueno, los sagitarianos, tocallitos de signo. Déjenme decirles que con lo que nos pongamos el día de hoy vamos a lucir lindos, coquetos, sexys, elegantes sobre todo, atractivos hacia las personas, porque hoy estamos echando tiros, así como lo oye. Hoy los sagitarianos estamos echando tiros, muy contentos, muy lindos, disfrutando de este día, porque para eso es este día, para disfrutar. Capricornio. ¡Ay, las historias de todos mis capricornianos! Estas historias del pasado que nos traen cosas, recuerdos, memorias, estas relaciones sólidas de amistades, de pareja, de personas que se vienen fundando desde el pasado, hoy van a tener un buen momento. Acuario. Grandes noticias se dirigen hacia ti, acuariano, así es que prepárate porque viene lo bueno. Viene lo bueno, se va a poner mejor, así es que mucha atención. Hoy va a ser un buen día, hoy vienen buenos momentos. Estate listo, abre las manos para que lleguen en abundancia. Piscis. Estás de un atrayente, mi pececillo adorado, bueno, increíble y adorada también.
Estás atrayendo, estás hipnotizando a todo mundo en tu entorno, estás atrayendo a todo tipo de personas. Mucha atención, por favor, sé selectivo. El hecho de que atraigas a todos no quiere decir que te quedes con todos. Así es que hay que ser selectivos y, como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en mantener siempre una actitud positiva ante cualquier circunstancia. Vamos a ver qué es lo que Pamela nos tiene preparado el día de hoy con respecto a temas de nuestra salud. Pongamos mucha atención, recuerda que lo que tú crees, eso es lo que tú creas.